Ha pasado casi un año del choque brutal con el meteorito de la pandemia. El impacto sobre la vida española, sobre la vida mundial y sobre la cultura, naturalmente, ha sido muy fuerte sobre nuestras instituciones y nuestra relación con los diferentes públicos. En abril del año pasado, el Observatorio de la Cultura, que elabora la Fundación Contemporánea, realizó una encuesta urgente para saber cómo veían la situación los actores y los responsables del sector. Vosotros participasteis en aquel proceso. Ahora hemos realizado un nuevo sondeo al que han respondido casi 500 panelistas para valorar lo que ha pasado este año y lo que nuestro mundo cultural prevé para el 2021, que acaba de empezar con tanta brusquedad. Hoy nos hemos reunido con algunos de los grandes gestores culturales de nuestro país para pisar tierra y valorar la situación real. También para ver cuáles son las expectativas para este año. En esta mesa redonda, en este diálogo, van a intervenir Ignacio García Belenguer, director general del Teatro Real, Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes, que hoy nos acoge, Pilar Reyes, directora editorial de Penguin Random House, Nadia Arroyo, directora de Cultura de la Fundación Mafre, Tomás Fernando Flores, director de Radio 3 y Ignasi Miró, director del área de Cultura y Divulgación Científica de la Fundación La Caixa. Os quiero hacer una primera pregunta para que contestéis todos, que es saber cuál es vuestra situación actual como instituciones un año después y en qué situación os encontráis. ¿Con programación suficiente? ¿Con público? ¿Con ingresos? Por favor, en un minuto cada uno. Ignasi. Nosotros estamos operando dentro de la normalidad, te diría, consiguiendo tener los centros abiertos, surfeando con las distintas normativas, no son iguales en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Zaragoza o en Palma de Mallorca, haciendo toda la actividad que podemos, con los límites que eso supone en el ámbito de las conferencias, los conciertos, etcétera, y pensando que a pesar de las dificultades, pues hay cosas positivas que están detrás de esta situación, como por ejemplo, y muy rápido, hay una cuestión de que se ha cambiado en este año el modelo de gestión de los montajes de exposiciones, por ejemplo, con los tan comentados correos, donde por Zoom se pueden hacer grandes cosas, o hemos conseguido que los públicos vengan a nuestros centros previa reserva horaria, cosa que antes también parecía imposible. O sea que es verdad, hemos tenido ahí una bajada en términos de público en este año 20, esto es público, ha estado en todos los medios hace pocos días, pero es verdad que dentro de estas circunstancias podemos seguir operando y la cultura demuestra ser un espacio de paz y de conexión de las personas cuando salen de su casa. Tomás. Bueno, nosotros en Radio 3 somos un medio dedicado a la cultura y lo que hemos hecho es, con determinación, reforzar nuestro apoyo al sector cultural en esta crisis que estamos viviendo. Es verdad que en Radio 3 en los últimos años era una combinación de mantener una programación intensa que sirva de debate al hecho cultural y también de generar la propia actividad cultural. Y esta última parte, pues hay que reconocer que hemos tenido que dejar de hacerla, dadas las circunstancias, hasta que hemos conseguido reactivarnos con esa mezcla de innovación y pasión por cautivar a públicos jóvenes en nuestro, como decía, apoyo a la cultura. Hemos tenido crisis logísticas propias de un medio de comunicación en esta circunstancia, pero somos un medio público y, por tanto, tenemos ese carácter esencial de apoyo informativo y también de mantener el entretenimiento como base en un primer momento en la pandemia y luego a lo largo de estos meses. Quiero decir que nos ha obligado a refundarnos, a construir formatos audiovisuales que a lo mejor no habíamos pensado hace ahora un año. Estamos generando contenidos en redes sociales, alternativos a la propia emisión en radio. Hemos potenciado los contenidos audiovisuales de Radio 3 Extra. Pero básicamente todo confluye en lo mismo, que es apoyar con mucha más determinación al sector cultural, que es, a fin de cuentas, el objetivo de un medio de comunicación como Radio 3. ¿Y el público ha respondido? El público ha respondido muy bien. Hemos notado una alteración en las audiencias. Ha crecido mucho Radio 3 Extra, que es una plataforma de contenidos audiovisuales,
que pusimos en marcha buscando cautivar a públicos nuevos que están, digamos que ajenos a la dinámica de la FM convencional. Y hemos mantenido el aliento con un esfuerzo, bueno, un poco sobrecogiéndonos a esta circunstancia, al lado trágico, para transmitir también un poco de pasión y de positividad a nuestros oyentes. Nadia Arroyo. Bueno, nosotros estamos abiertos, mantenemos la actividad tanto en Madrid como en Barcelona, ¿no? Sí es cierto que en Barcelona dimos un paso y hemos dado un giro y nos hemos centrado solo en fotografía con el Centro KBR, que la verdad es que está funcionando muy bien. Inauguramos en octubre y nos ha sorprendido porque en medio de la pandemia y sufriendo todos una reducción de públicos, nos ha sorprendido porque hemos recibido muchos visitantes. En Madrid, bueno, aquí sí nos estamos transformando y esto ha sido una reflexión que ya veníamos haciendo de antes y que la hemos ejecutado ahora. Hemos concentrado toda la actividad en nuestras salas de Recoletos. Antes separábamos la programación de fotografía y la programación de artes plásticas y nosotros lo que veíamos era que no había cruce de públicos. ¿Qué pasaba? Pues que el público de pintura de pronto no conocía nuestra actividad de fotografía y el público amante de la fotografía pues tampoco te dabas cuenta cuando presentabas una foto en Recoletos que les costaba llegar hasta Recoletos porque se iban a la Sala Bárbara de Braganza. En esta situación en la que bueno, pues vemos, en los meses del post-confinamiento, que hubo una caída muy drástica de los visitantes, que se ha recuperado algo, nosotros lo hemos visto en otoño. Bueno, pues dijimos, vamos a concentrar la actividad en Recoletos, vamos a presentar las dos programaciones a la vez, de forma que sea muy visible qué es lo que hace Fundación Mapfre en Madrid, que son estas dos programaciones. Y bueno, pues en eso estamos, yo estoy contenta, estoy expectante, vamos a ver cómo funciona ahora este cambio. Y luego un tercer paso, una tercera pata que estamos iniciando también y que es efecto de la pandemia y del confinamiento, es un nuevo proyecto digital que llamamos Cultura en Digital. Luego hablamos de pues temas digitales. Es un nuevo paso, una nueva vía que estamos arrancando ahora. Entonces, bueno, estamos muy contentos, mantenemos, ahora mismo son 4 exposiciones que presentamos a la vez, ¿no?, entre Madrid y Barcelona. Entonces, en ese sentido, mantenemos nuestra actividad con el mismo peso, por decir así, pero muy atentos a la realidad y bueno, y expectantes. Muchas gracias. Pilar. Bueno, la lectura ha sido esencial en esta situación. Yo creo que el libro ha salido muy fortalecido este año. En todos los indicadores es realmente estimulante para nosotros. Las audiencias finalmente son los lectores y los lectores han crecido y han sido más frecuentes en su hábito. Nosotros como empresa en ese sentido hemos tenido un año histórico en España que ha hecho ver la increíble resistencia del libro contra todo tipo de predicciones, ¿no? Tuvimos semanas muy difíciles durante el confinamiento, teniendo cerrados todos los puntos de venta y que son muchas cosas más que puntos de venta, luego hablaremos supongo de eso, pero llegamos a tener en el periodo de confinamiento el mercado español decreció cerca de un 60% y preveíamos un año difícil. Inmediatamente abrieron las librerías y se fue regularizando un poco la vida, el libro explosionó y fue un año magnífico. Nosotros como digamos, y creo que le pasa a todo actor que publica libros en lengua española, bueno, España es una parte de ese mercado, pero tenemos, cruzando el Atlántico, un grupo, digamos, de lectores igualmente importante y América Latina sí está sufriendo profundamente. Quizás ese es el punto más débil en este momento de la situación. Nosotros este año lo arrancamos con enorme ilusión. Es un año, creo, será un año de gran aprendizaje porque estamos viviendo cambios muy profundos en los hábitos, como la gente compra libros, cómo se informa, cómo asiste a eventos y todo eso nos influye. Y por tanto será un momento de aprendizaje y de cambios, pero los vivimos desde una situación muy fortalecida. El mercado en España ha crecido este año en términos de consumo de libros.
También lo han hecho mercados muy importantes. Yo pertenezco a un grupo internacional como el mercado norteamericano, que es quizás el mercado más maduro del libro, ha crecido un 10% este año, o el mercado inglés ha crecido, el mercado alemán ha crecido. Es decir, que los libros han sido absolutamente fuertes, digamos, y han sido compañía. Yo creo que el libro claramente hace parte del menú cultural del ciudadano y más en momentos como este. Qué buena noticia. Sí. Valerio Rocco. Sí, nosotros me temo que en el Círculo de Bellas Artes no tenemos tan buenas noticias. Ha sido un año 2020 muy duro para nosotros. Hemos perdido aproximadamente un 40% de nuestros ingresos. Eso ha impactado en nuestra programación cultural, aunque hemos intentado que impacte lo menos posible. Hemos mantenido nuestros grandes ciclos de música, nuestra programación del cine estudio, la mayor parte de las grandes exposiciones, nuestros congresos, ciclos de conferencia, y actualmente estamos abiertos, sometidos a las restricciones de aforo, que la verdad es que nos están haciendo daño desde un punto de vista económico, pero es verdad que en los últimos meses de 2020 y en los primeros meses de 2021 hemos notado una respuesta del público excepcional. Es decir, es verdad que hemos perdido el turismo internacional, que para nosotros era muy importante, pero está habiendo una respuesta del público madrileño y español sensacional, que hace que todas nuestras ofertas culturales muy variadas estén teniendo mucho éxito de público. Y en ese sentido estamos contentos y también esperanzados con respecto al futuro. Ignacio. Bueno, el Teatro Real decidió abrir el pasado mes de julio el teatro con la Traviata. Fuimos en aquel momento el primer teatro en el mundo en recuperar la actividad artística y la actividad de ópera. Y no lo hicimos tanto por ser los primeros, sino porque entendíamos que había que mantener viva la llama de la cultura, que había que estar ahí, que había que hacer una apuesta. Y desde ese momento pues hemos mantenido acomodándonos a las circunstancias normativas, sanitarias, horarios, confinamientos y demás avatares del día a día, pero hemos conseguido pues abrir en septiembre con un Barón Máscara, hacer Rusalka, hemos terminado Don Giovanni, haremos en febrero Sifrido, hemos hecho los 3 grandes conciertos de tres grandes tenores. Bueno, al final intentando mantener la actividad dentro de lo que podemos llamar la cierta normalidad, o sea, trabajar en recuperar en la medida de lo posible la normalidad cultural. Con 2 conclusiones. Una, y convencidos de que la cultura es segura, de que los espacios culturales pueden, tienen y deben de estar abiertos, porque son seguros, porque no hay contagios en los entornos culturales. Y segundo, que el público quiere la cultura. Lo que nos ha demostrado es que las salas se llenan o se medio llenan. En los aforos del 66, que es el Teatro Real del 75, o de los que en cada sitio corresponda, pero se vienen llenando. Nosotros hemos sacado hoy a la venta Fernando el Emplazado y hoy hemos agotado entradas en un solo día. La gente quiere disfrutar de la cultura, como quiere disfrutar de la vida y quiere disfrutar. Entonces, yo creo que tenemos que estar ahí y que tenemos que ofrecerles al público lo que ellos quieren ver y lo que ellos desean y culturalmente quieren crecer. Sí, según los datos del observatorio que hemos hecho de todo el año, el 8% de la actividad está cerrada, el 57% funcionando parcialmente y solamente un 32% asegura estar en su volumen de actividad normal. Ignacio, el caso del Teatro Real ha sido un gran ejemplo. ¿Qué opinan vuestros colegas internacionales de lo que habéis hecho? Bueno, a veces lo miran con un cierto escepticismo, en otras ocasiones con una cierta envidia. Yo creo que el Teatro Real lo que ha hecho es acomodarse a las circunstancias sanitarias y normativas. Cada comunidad autónoma en España o cada país en el entorno europeo tiene unas normativas, tiene una serie de condicionantes y lo que hemos intentado es ver qué posibilidades, qué juego nos daba las circunstancias que teníamos, ¿no? Entonces, los colegas europeos lo que entienden
es que en ocasiones Madrid, lo que la ciudad de Madrid ha sido algo privilegiada en los entornos sanitarios y por lo tanto también en los entornos culturales, y que hemos sabido de alguna manera aprovechar la oportunidad, ¿no? Es verdad que todos los teatros de ópera europeos han tomado como referente al Teatro Real de qué es lo que se estaba haciendo, y yo diría que no hemos hecho nada excepcional, simplemente hemos tenido una cierta cintura, una cierta flexibilidad, un cierto grado de adaptabilidad, un cierto grado de entusiasmo, un querer sumar en vez de querer restar, un querer estar en vez de querer no estar, un arriesgar conscientes de las circunstancias en vez de un miedo al qué dirán, a qué es lo que ocurrirá, por qué lo hacemos cuando los demás no lo hacen, sino una evaluación de la situación, una evaluación de los riesgos y estar ahí donde creíamos que el Teatro Real tenía que estar. Sí. Pilar, nos has contado el éxito de la industria del libro y de las editoriales y las librerías. ¿Qué parte de este éxito ha tenido el cambio en la venta y el cambio a vender online? Bueno, una verdad es que los mercados que tenían un comercio electrónico algo más maduro o más asentado han sobrevivido mejor. Ese es uno de los problemas más graves, por ejemplo, de América Latina, que lo describía yo hace un momento. Lo que creo es que ese es un camino que apenas empieza. Es decir, hablaba antes de que será un año de aprendizaje y quizás ese es uno de los hechos que yo siento que es como si este año nos hubiéramos montado en una máquina del tiempo y nos hubiéramos movido 5 años en el futuro. Un mercado como el mercado norteamericano es espejo en muchos comportamientos de lo que luego pasa en otros mercados, ¿no? Y el comercio electrónico es claramente una tendencia para quedarse. Ahora, lo que sí creo, y eso es contrario a lo que pasa en un mercado como el anglosajón, es que esto ha fortalecido y ha hecho que en una coyuntura donde los puntos de venta físicos se cierran, el libro haya podido llegar a la gente. Ahora, en ese entorno, creo que aquí, hablaremos luego supongo sobre el futuro, pero un mercado como el español, donde había un comercio electrónico más o menos desarrollándose, pasó algo que creo que es muy saludable. Es que el comercio establecido, me refiero a las librerías, a cadenas de librerías más fuertes, inmediatamente empezaron a moverse. Es decir, las librerías montaron una red, como todos tus libros, están intentando generar ideas y plataformas en conjunto. No sé, Casa del Libro, por ejemplo, ha montado, bueno, tenía una web bastante activa, pero ha aprovechado esta situación enormemente para que ese espacio los lectores se encontraran y pudieran responder en términos ya incluso de entregas con toda agilidad. Es decir, aquí es un mercado donde ojalá no haya un solo jugador, ¿no? Que creo que es el riesgo más grande que todo esto comporta. Porque creo que en edición, para el mundo del libro, hablar de diversidad del canal es también hablar de diversidad del contenido. Entonces, para responder a tu pregunta, creo que sí, que ha ayudado en los mercados que tenían algún tipo de comercio electrónico funcionando, han salido un poco mejor que aquellos que no. Ahora, creo que esto apenas empieza y es un reto muy grande proteger un ecosistema diverso para vender libros, porque no son solo tiendas donde se venden libros, son mucho más que eso, son lugares culturalmente activos, en los sitios donde se implantan, son lugares que ayudan a los lectores a descubrir cosas, es decir, son pequeños centros culturales finalmente donde se venden libros, y eso creo que será el reto de futuro, cómo protegerlos. Según la encuesta, solamente el 9% de los agentes culturales aseguran que han recuperado su nivel de público, naturalmente por las circunstancias en las que nos movemos. Ignasi Miró, la Caixa tiene una red muy importante de centros y actividades por toda la geografía española. ¿Cómo habéis vivido esto? Bueno, pues con emoción, digamos. Reabrir a primeros de junio y ver que las personas aparecían por la puerta fue un momento mágico y nos pasó
en todos los centros a la limón, ¿eh? Y yo creo que ahí hay un elemento de que el público entendió que tenía también un carácter simbólico el regresar a estos espacios de cultura. No hemos tenido en ese sentido dificultades para ordenar todo este tráfico. También es cierto que siento que muchos de los que estamos aquí hablamos desde una plataforma de privilegio que es la que nos permite de alguna forma militar en este deporte de mantener la llama, ¿no? Se ha dicho anteriormente. Oye, muy cerca de donde estamos está la verdadera industria cultural de los musicales, cerrada a cal y canto, para poner un ejemplo de quienes realmente dependen de una cuenta de resultados y no pueden volver a operar porque cada vez que abrirían su negocio perderían dinero. Quiero decir, hay una realidad que contra esta sensación positiva que estamos hablando aquí, yo creo que también aflora, que es la del negocio puro y duro, que no se puede todavía producir, y también situaciones como ha sido la plataforma Ayuda, Actúa y, digamos, esta AAA, no me acuerdo la tercera, pero que tiene que ver con que se han tenido que hacer colectas de comida para personas del ámbito de la cultura que puedan tener acceso a comer, ¿no? O sea, que quiero decir que hay una realidad de sector que una cosa contrasta con la otra, y de eso también somos conscientes, ¿eh? Y creo que... Sí, luego vamos a tocar un poco el tema del tejido del mundo cultural. Tomás Fernando Flores, desde Radio 3, vosotros sois unos observadores y motores del mundo de la música, que ha sido uno de los grandes afectados por la pandemia, con la desaparición de muchísimos conciertos en vivo, con una situación un poco más caótica que en otros sectores. ¿Cómo se han sobrevivido los artistas y los promotores? No han sobrevivido. Yo segundo lo que dice Ignasi, la situación es verdaderamente dramática. Probablemente la experiencia individual de leer un libro se haya fortalecido con la crisis, indudablemente, pero la experiencia colectiva, que es la más común en el ámbito cultural, está seriamente dañada. Quiero decir que las salas de conciertos de música popular no han tenido la suerte que tiene el Teatro Real o el Círculo de Bellas Artes, y directamente no han vuelto a abrir desde marzo del año pasado. Imaginaos lo que supone eso para ese empresario, para los que trabajan en esa empresa, los técnicos de sonido, y por supuesto para los creadores, que son la parte elevada de esta pirámide que llamamos las industrias culturales. Directamente no han tenido ocasión de volver a recaudar nada porque no hay conciertos, no hay festivales. La industria discográfica ha languidecido, a pesar del apoyo que brindaron telemáticamente a todos sus seguidores. Cuando estábamos confinados, eran los primeros que hacían conciertos, actuaciones, mensajes de apoyo que desde Radio 3 amplificábamos con la voluntad de generar un ambiente positivo, que luego la realidad pues, se ha encargado de contrastar. Y la realidad es que es un auténtico drama, un drama de tintes apocalípticos, y perdona, no quiero ser el agorero que plasme esa realidad, pero lo cierto es que no podemos ser ingenuamente positivos, porque la realidad es que no tienen de qué comer porque llevan un año ya, o prácticamente un año, sin ningún ingreso. Los festivales han desaparecido todos, y con ellos las empresas que los promovían, y con ellos los técnicos de luces, los escenógrafos, los camareros de las barras, los runners que llevan a los músicos, los taquilleros, los periodistas culturales, porque también la prensa especializada se ha visto muy afectada. Digamos que la situación es muy dramática, porque dramática es lo que estamos viviendo. Nunca ha habido una tensión vital como esta circunstancia, de la que no somos, yo creo que, capaces de evaluar sus dimensiones, porque la estamos viviendo en primera línea, y como somos parte del relato no podemos construirlo, pero nunca ha habido una pandemia de carácter global como esta, para la que no tenemos respuesta científica, aunque sin muchas esperanzas, y está bien que no las perdamos, pero tampoco tenemos un calendario. Llevamos prácticamente un año diciendo que en cuestión de meses recuperamos la Semana Santa, recuperamos el verano, recuperamos la Navidad, y no hemos recuperado nada. En realidad, la crisis ha ido aumentando. Y en ese sentido, no solamente el sector musical, yo creo que hay muchos ámbitos, todos los que representan la actividad cultural que forma empáticamente de un hecho colectivo, pues han visto muy dañados. Y efectivamente hay colectivos que están intentando ayudar para que haya músicos y creadores que tengan que comer, dicho así con esa dureza, ¿no?
Sí, según el observatorio, el 37% de los consultados asegura que las instituciones o las empresas tienen todavía ERTEs y las plantillas se han reducido mayoritariamente en el 59% de los casos. ¿Qué consecuencia, adelantando lo que comentaba Ignasi, tiene esta situación sobre la destrucción del entramado profesional del sector cultural? El otro día, hablando con Valerio Rocco de otras cosas, salió este tema. ¿Qué experiencia estáis teniendo vosotros, Valerio? Desde el círculo, que tocáis muchos sectores, ¿cómo lo estáis viendo esto? Bueno, en primer lugar, nuestra propia plantilla ha sufrido mucho, ¿no? En el sentido de que pues, han aceptado, porque son conscientes de la situación, pues, fuertes recortes, esperamos que provisionales, ¿no? en las nóminas, y hemos tenido además que prescindir a través de incentivación de la jubilación de un 10% de la plantilla, que es mucho, pero sobre todo, efectivamente, la situación de los técnicos, de todos esos profesionales que colaboran, algunos de ellos de manera muy continuada con esta casa desde hace muchos años, es dramática, y nosotros, como institución, estamos intentando apoyarles, ayudarles, ofrecerles muchas veces una compensación económica a cargo de colaboraciones futuras, que ni siquiera sabemos cuándo se van a producir o si se van a producir, pero nos sentimos en cierta medida también responsables de estos técnicos externos, aunque no estén propiamente en plantilla, y desde luego habrá muchísimos casos a los que no podamos llegar, pero sí que nos sentimos como gran institución cultural, pues con ese deber casi moral de apoyar al tejido que ha gravitado alrededor de nosotros durante tantos años. Sí. Nadia, en una institución como la que tú representas, en la Fundación Mapfre, que depende de una empresa importante de este país, cabría, en una visión simplista, pensar que puede haber menos problemas, pero probablemente también hay serios problemas a la hora de dedicar dinero a la cultura, ¿no? En empresas que se enfrentan a un panorama más complicado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí es cierto que nosotros en el confinamiento, lo digo brevemente porque no toca la cultura, pero sí que yo ahí sentí un gran orgullo porque hubo una respuesta, como tantas otras grandes empresas, pero hubo una gran respuesta de ayuda social, ¿no? Nosotros, en cuanto a la cultura, sí que también soy consciente que somos unos privilegiados, ¿no? Porque no dependemos de la venta de entradas. Entonces, en ese sentido, la apuesta es mantener la actividad, reforzar la actividad, pero no estamos presionados. Sí se nos miran y miramos esos visitantes, ¿no? Pero no se nos exigen y no dependemos de ellos. Entonces, bueno, nosotros, tanto para Barcelona, pero sobre todo hablando de esta concentración que hacemos en Madrid, viene dada por esa búsqueda de reforzar, de seguir explicando que lo que hacemos tiene su importancia, ¿no? Y yo que veía antes, al tener Bárbara de Braganza, al tener Recoletos, que llegaba un momento que se estaban como disgregando los visitantes. O sea, me preocupaba que al final quedase una programación y otra como más desdibujada, ¿no? Entonces, yo que busco demostrar en cierta medida, demostrar o mostrar que la cultura es importante, ¿no? Lo social, y antes lo escuchábamos también, lo social está claro que la vida, hay situaciones que se cruzan, ¿no? La vida se impone, las necesidades de alimentación, por supuesto, son cruciales y vitales, pero para mí creo que la cultura sin duda es alimento en muchos sentidos. Entonces, alimento espiritual y alimento real. Y mi apuesta firme en este momento, antes también, pero más en este momento, es con mucha firmeza aguantar el tirón actual y que se vea de una forma visible que hay una demanda y una necesidad de la cultura. Sí, sí que hay instituciones, a diferencia de la vuestra, que la taquilla tiene una parte muy importante en su desarrollo. Estoy pensando pues, en el Museo del Prado, por ejemplo, ¿no? Y estoy pensando también en el Teatro Real.
En los últimos años se ha impuesto el mantra de que había que volcarse sobre el consumidor, que pagara lo más posible como una manera de desarrollo, y parece que ahora eso se puede volver un poco en contra. ¿Cómo os ha afectado a vuestras cuentas, Ignasi, que tenéis unas cuentas muy importantes, la crisis de este año? Bueno, yo creo que ha sido duro para todos. El Teatro Real estaba en un 92-95% de ocupación de la sala. El hecho de bajar a un 66 o el hecho de estar cerrado ha supuesto que el Teatro Real ha devuelto casi 4,5 millones de euros en entradas ya vendidas, ¿no?, de preventas ya realizadas y, por lo tanto, en ingresos realizados, ¿no? Eso al final toca el músculo y eso hay que saber llevarlo, ¿no? Es cierto que yo creo que en este caso el Teatro Real ha tenido un enorme apoyo por parte de las administraciones públicas, es decir, ha habido un compromiso por parte de las 3 instituciones que forman parte del teatro, el Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, en poder sobrellevar esa situación, en ese apoyo de que había que mantener abierto el Teatro Real como gran institución cultural, y por lo tanto hemos tenido ese apoyo no solamente de las administraciones, como digo, también del patrocinio. Hemos crecido en 9 nuevos patrocinadores en un año estando cerrados, incluso estando cerrados algunos han duplicado aportaciones, otros se han incorporado al patrocinio, y eso al final, bueno, pues te supone un elemento de ánimo, ¿no? Es verdad que como comentábamos, al final creo que hay que diferenciar entre 3 tipos de instituciones, ¿no? Aquellas que son totalmente privadas y que por lo tanto viven del mercado al 100%, y lo están pasando mal, y es imposible, cuando tú vives absolutamente del mercado, sobrellevar esta situación. Otras que son totalmente públicas, y a veces es algo más incomprensible cuando, siendo totalmente públicas, financiadas por los presupuestos, estén totalmente cerradas, y dices, porque no llega a machar. Y a lo mejor el caso del Teatro Real, que es público, es una institución pública, pero tiene una gran financiación privada, donde probablemente hemos sabido compensar o conjugar esos 2 elementos de mantenernos abiertos, sobrellevando una parte el teatro con ese gasto, y apoyándonos sin duda en el apoyo de lo público. Sí. Valorando los presupuestos de este año 2021, recuerdo que Ignasi Miró, cuando en el mes de abril hacíamos un balance en aquellos Zoom tan emocionantes, ¿no?, que pudimos hacer cuando todo estaba parado, de cuál era la situación. Ignasi, tú dijiste lo peor viene en el 2021. No sé cómo lo habéis manejado, por ejemplo, en la parte comercial de vuestra casa. Han pasado muchas cosas, además ha habido una gran fusión bancaria. ¿Qué presupuestos tenéis para este año? ¿Cómo abordáis el año? Nosotros hemos tenido la suerte, digamos, de poder contar con un presupuesto que empata, digamos, con ejercicio 2020, ¿eh? Pero es cierto que, digamos, este empate se hace gracias también a que una parte de aquello que estaba presupuestado a principios de año no se ejecutó, y es de ese ahorro, digamos, de donde también podemos recolocar recursos para poder tener un presupuesto igual, ¿eh? O sea que en ese sentido hemos tenido estas circunstancias de manejar una realidad que es tan cambiante, pues que la estamos siguiendo, la estamos manejando igual, ¿eh? Lo que tiene que ver, digamos, con los resultados empresariales, pues ha habido de todo. Hay sectores aquí, digamos, que han hecho grandes años, otros que no, pero es evidente que el año 21 y el año 22, de todos aquellos que se tienen que nutrir de los resultados del año 20 o del año 21, pues las afectaciones serán, yo creo que dije 21, pues a lo mejor tenía que haber dicho hasta el 22. Bueno, igual también dijiste el 22, ¿eh? También. Es verdad que hablábamos de esto, digamos, durante el mes de abril. Sí. Y había un cierto consenso de que el otoño sería, se hablaba de una segunda ola, pero que habría un buen, digamos, margen para la recuperación ya para finales de año, que esto es un poco lo que decía Tomás, y la realidad también se ha ido imponiendo. Yo percibo haber vivido una ventana de normalidad digamos, desde la vuelta de vacación de verano hasta mitades de octubre, que fue un mes y medio donde todo parecía que se iba recolocando, y después hemos vuelto a tener que lidiar con una marejada fuerte, pero
hemos de pensar que en los próximos meses, con la llegada de las vacunas, pues tendremos la capacidad de ir viendo al final cuál es el diagnóstico que queda tras el temporal. Y ahí pues veremos cuántas empresas pueden seguir siendo operativas. En nuestro ámbito también hay una paradoja muy grande, que es que somos grandes instituciones, grandes empresas, presupuestariamente, en términos de recursos humanos, pero que su interacción se produce fundamentalmente con personas que viven, digamos, en los márgenes de la sostenibilidad financiera, autoempleados, cosas non-profit que dependen de recursos de terceros. Claro, nosotros también nos nutrimos de toda esta capa de profesionales que hacen diseño de exposiciones, que vienen a dar una conferencia, ¿no? Bueno, esta es la realidad de un sector que no tiene clase media, digamos, y que hemos de ver en este ámbito más de lo individual en qué medida la desaparición de profesionales pues nos va a afectar a futuro. Yo creo que faltan años para que podamos recordar que estamos en niveles previos a la pandemia. Tomás. Yo creo que muchas de las cosas que hemos tenido la suerte de disfrutar antes de marzo del año pasado no van a volver. No van a volver nunca jamás, porque la crisis es de tal dimensión que ese sector, no sé si la palabra es adecuada, clase baja o clase media, no se podrá recuperar. Tenemos en el firmamento la vacuna como la gran utopía, ojalá sea la pronta realidad, y la reconstrucción del sector cultural, del público, afortunadamente no, porque comúnmente podemos todos decir que somos unos privilegiados, pero desde luego del privado, que nutre también los estímulos creativos en todos los ámbitos culturales. Y muchas de esas cosas yo creo que no volverán nunca. Saldrán otras nuevas, porque la cultura es algo vivo, indudablemente, pero estará el drama personal y las circunstancias de eso que llamamos las industrias culturales. Aquí hablamos de mercado y parece que estamos haciendo un sacrilegio en nuestra perspectiva de que trabajamos en instituciones o medios públicos, en mi caso, ¿no? Pero lo cierto es que es un drama realmente colosal el que estamos viviendo ahora mismo. Sí, la otra cara de la moneda es la transformación digital del sector de la cultura, ¿no? El 75% de las instituciones o de los actores culturales tuvieron que migrar contenidos a digital durante el año pasado, y todos habéis tenido un incremento significativo en audiencia digital, pero no llega al 8% los que confiesan que ese incremento ha significado aumentos significativos de sus ingresos, ¿no? Tenemos público, pero no tenemos ingresos de ese público, aunque un poco hay de todo. Nadia, nos contabas antes un proyecto que yo te he dicho, de eso hablamos después. ¿Qué estáis haciendo, por ejemplo, vosotros en digital? ¿Qué proyecto tenéis? Bueno, nosotros nos dimos cuenta con el confinamiento que nuestra actividad digital era absolutamente simbólica, era un mero altavoz, muy poquito en redes, de lo que hacíamos en salas. Lo que había en salas se reflejaba ahí, ¿no? Un poco en las redes. Entonces nos pusimos en marcha a pensar, bueno, durante el confinamiento, como pudimos, para poder, con ese deseo de ofrecer ventanas de oxígeno, ¿no? Decir, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Hicimos algo, era no mucho, lo reconozco, pero sí nos pusimos a pensar en un proyecto que llamamos eso, Cultura en Digital, y es simplemente generar mucho más contenido que esté en pensado para el ámbito digital, ¿no? Sí que efectivamente tendrá, por decir así, 4 pilares, ¿no? Las exposiciones, que es nuestra actividad base, tanto en Madrid como en Barcelona, será una parte muy importante, ¿no? Y que lo que sí esperamos también es que nos abra a otros sectores. Para ello estamos contando con lo que llamamos programadores digitales, ¿no? Para que no entren en competencia con la figura de los comisarios, que generen contenido en esas plataformas y así también podamos abrir a un visitante más joven que puede que no se acercase antes a Fundación Mapfre, ¿no? En cierta medida. Entonces buscamos a ilustradores, buscamos también pues, a poetas, entraremos a lo mejor en el mundo de la música también. Y bueno, pues una pata serán las exposiciones, otra serán nuestras colecciones, una más transversal será todo lo pedagógico, ¿no? Para dar ámbito a
pues colegios, también universidades, pero también, por ejemplo, a todo ese mundo que ahora está muy golpeado de las visitas guiadas de grupos privados, ¿no?, que vivían del sector y que ahora mismo están muy paralizados. Y también desarrollaremos lo que son, que aquí en el Círculo hacéis mucho y que seguro que en la Caixa también estáis, es todo lo que son las conferencias que se van al ámbito digital o como pública, ¿no?, que se desarrolla en este ámbito. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco, estamos ya arrancándolo y muy ilusionados. Desde luego sí que ahí es toda una vía por explorar. Sí, Valerio, vosotros habéis puesto muchísimo interés en mantener la actividad física como una bandera clavada en el peñón, pero también habéis puesto mucha incidencia en la cultura digital. Cuéntanos un poco. Sí, es así. Es decir, nosotros, por un lado, fuimos el primer concierto presencial que se hizo en Madrid, se hizo aquí, en el Círculo de Bellas Artes, en el marco de nuestro Círculo de Cámara, en mayo, pero al mismo tiempo, en el confinamiento, pues realizamos una actividad virtual muy amplia, ¿no?, con todo tipo de conferencias, producciones hechas a ese efecto, como el glosario de la pandemia, en el que algunos de vosotros participasteis, o el glosario del fracaso, toda una serie de productos, creemos, además de gran calidad, en un contexto, al menos ese incipiente, donde la calidad no siempre primaba, y el resultado ha sido increíble. Es decir, hemos triplicado en esos 3 meses el número de visitantes a nuestra página web y hemos bajado 23 años la media de los usuarios de nuestra web, ¿no?, desde los 56 a los 33. Esto ha sido sorprendente y tú decías que es verdad que inmediatamente eso no ha traído ningún tipo de beneficio, pero sí creemos que después sí ha hecho, como decía ahora Nadia, que muchos de esos, sobre todo jóvenes, que no se sentían quizá tan reflejados en la programación del Círculo, hayan acudido a toda nuestra programación de manera presencial y, por lo tanto, hayan supuesto ese mantenimiento de cierto volumen de público que si no, no habríamos tenido, ¿no? Y desde luego tenemos proyectos para el futuro en el sentido de mantener la actividad presencial, como dice, esa capa y espada, pues sin ningún problema, pero también mantener estos proyectos digitales que creemos que entroncan con otro tipo de público y que además nos permiten desarrollar, como digo, contenidos de mucha calidad que se quedan en la web y que creemos que tienen mucho valor. El mundo de la música clásica es de los que más se han movido a nivel internacional, ofreciendo contenidos digitales en taquilla, no solamente gratuitos en algunos momentos. El Teatro Real ha hecho también un enorme esfuerzo. ¿Qué esperáis de este desarrollo? Bueno, yo creo que el Teatro Real hace 2 o 3 años nos decían que éramos un poquito visionarios en el tema digital. Empezamos ya hace 3 años con My Opera Player como el gran proyecto digital del teatro. Estábamos convencidos y nos miraban con un cierto escepticismo, locura, lo que hacía el teatro, de pensar, y así lo creíamos, que 1.750 butacas no van a ningún sitio. Sí que creemos que todo lo que hacemos lo hacemos para 1.750 personas que vienen al teatro. Nos estamos equivocando y así lo decíamos entonces y nos miraban con cara rara y las circunstancias un poquito la han avalado, ¿no? Al final, si quieres crecer, si quieres llegar, si quieres un sector como es la clásica, que a veces es difícil tener esa llegada, hay que hacerlo por la vía digital a un público que está en su casa, que es desconocido, que a veces no se atreve a decir que le gusta la clásica y que le tienes que llegar de otra manera, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo ha tenido ahora una rentabilidad mayor, nos cogió relativamente bien preparados, con una página web ya de pago, con un sistema, con un Movistar o un Netflix digital, con más de 200 óperas grabadas, con una biblioteca digital enorme, y lo que hizo es que muchos teatros europeos y de otros entornos nos pedían poder utilizar nuestra plataforma para poder publicar y poner a disposición del público ese proyecto, ¿no? Con lo cual estamos convencidos de que es el futuro. Es decir, lo es, y lo decíamos hace 2 o 3 años, que si el entorno empresarial, el entorno bancario, el entorno del retail entienden lo digital como el futuro, la cultura o lo entiende o lo entenderá.
pero está clarísimo que lo tiene que entender, porque no va a remar en contra de lo que dicen los esquemas y lo que pide el público joven. Entonces, creo que a todos esto nos ha hecho despertar. Es decir, y a la cultura ha hecho despertar de que tiene que estar en lo digital. Y si no, se equivoca. ¿Y a nivel económico supone ya un pasito de cara a Sí, sustituir o complementar nosotros hemos la hecho taquilla? números. Veníamos haciendo números, es decir, era un proyecto que tenía un retorno económico, es una plataforma de pago, de pay-per-view, y entonces en ese entorno pues ya estaba montado todos los alquileres de óperas, alquileres semestrales, mensuales, anuales, tenía un esquema, ¿no? Es decir, cuando se fue la pandemia abrimos de manera totalmente gratuita, ganamos más de 60.000 usuarios en esos meses y ahora ha supuesto pues una fidelización del público que se sumó y se enganchó en ese momento, y ahora tenemos un crecimiento relevante e importante. Tenemos más de 12.000, 15.000 usuarios pues que forman parte de esta plataforma y, por lo tanto, generan un retorno económico. Muchas veces hacemos cosas gratuitas, abiertas al público, pero sí que es verdad que la cultura también tiene un precio, hay un reconocimiento, hay unos derechos, hay un trabajo detrás y hay un prestigio y un trabajo que hay que realizar, y en ese sentido, bueno, pues también a veces tiene un precio, ¿no? Mucho más barato que una asistencia presencial, pero que tiene que estar ahí, hay que poner en valor el trabajo que los artistas están también haciendo. Sí. Un sector que tiene un gran follón digital es el mundo de la música, donde desde hace ya bastantes años irrumpieron las plataformas de contenidos que afectaron enormemente a la venta de discos y que no sé si han reportado un gran beneficio económico a los protagonistas del sector. Seguramente sí una gran difusión, ¿no? Con el parón de los conciertos esa rueda se ha parado. ¿Cuál es la situación digital de este sector y hacia dónde va, si tenéis buenas noticias? Sí, yo creo que tú lo has explicado bien. El mundo de la música ha sido casi catalizador de esta revolución digital, en un sentido que se ha cambiado el modelo de negocio. Es cierto que el retorno que reciben los creadores, pues la difusión de sus obras en las plataformas de streaming, no tiene nada que ver con lo que recibían en el modelo convencional de edición y distribución de música. Y eso ha supuesto un cambio drástico a peor en la relación que tienen los creadores con lo que reciben de los que disfrutamos de sus creaciones, los que compramos música. Es una situación, la verdad, que trágica, de difícil solución, que se arrastraba ya mucho antes de esta crisis de la pandemia y que ahora se ha multiplicado en su efecto, puesto que, como tú señalas, han desaparecido los ingresos que tenían los músicos por la música en directo, que era la que estaba supliendo directamente las carencias que provocaba la distribución digital de la música. Yo a este respecto creo que la revolución digital es una disrupción necesaria e imparable, como estamos señalando todos aquí nosotros, que tiene que ver con la captación de nuevas audiencias, también con la investigación de nuevos lenguajes, pero que tiene esa parte negativa de ese cambio de retorno y también otra cosa que a veces se nos olvida, y es que la mayor parte de la distribución digital del hecho cultural o creativo está en manos de terceros. Esto es como el abrazo del oso. Distribuimos vídeos en YouTube o en otras plataformas que no nos pertenecen, que son empresas que se dedican a captar usuarios aprovechándose de nuestros contenidos, en las que nosotros nos implicamos como cómplices necesarios porque sabemos que ahí está el público. Pero a fin de cuentas, cuando sacamos los contenidos de nuestras páginas web, por así decirlo, lo estamos mostrando en un territorio que no es el nuestro. En Radio 3 hacemos desde marzo del año pasado programas en redes sociales, pero esas redes sociales no son nuestras. Son empresas americanas, mayores, nuevos elementos de la economía global que en realidad, permitirme la grosería, quieren acabar con nosotros, quieren acabar con todos los elementos de la creación cultural, o por lo menos aprovecharse de la creatividad que nosotros fomentamos como actores culturales para seguir buscando usuarios, para seguir incrementando su negocio. Y esa es la parte negativa que yo veo de esta revolución digital. Esa y la que tú señalabas de cómo han cambiado los modelos de negocios para los creadores. Sí. Ignacio, ¿querías decir algo? Sí, un poco abundando con lo que decía también Ignacio respecto a la revolución digital. Yo creo que una de las alternativas que hay, también en contraposición de lo que tú estabas planteando, sería
digamos que como sector fuéramos capaces de cooperar en el desarrollo de unas plataformas que sean propias, de alguna forma, pero que no sean privadas de una única institución. En ese sentido, el Real lo hace bien. My Opera Player no es mi teatro real, es My Opera Player, y ahí entran agentes de ópera, varios que encuentran en ese paraguas la audiencia necesaria para tener esa repercusión. Yo creo que la tentación muchas veces es que cada uno se va a hacer su propia realización de contenidos, su propia plataforma, y no creo que todas estas puedan ser viables. Y ahí yo creo que entre ponerlo en YouTube y tener mi propia plataforma, podría haber híbridos, como es el ejemplo en el caso de la ópera, que de alguna forma sean paraguas en los que poder operar una serie de actores de la cultura y que encuentren ahí un escaparate común, digamos, para poder tener los niveles de masa crítica necesarios para que esto pueda ser, en cierta medida, un modelo de negocio. Y no solo en la cultura española, es que no hay ni un solo actor europeo en el campo de la circulación de contenidos en Internet. Todos son empresas americanas o chinas. Sí, Ignasi, un tema importante de la transformación digital es si los contenidos digitales son los mismos o diferentes de lo que estábamos mostrando, ¿no? Según la encuesta, según el observatorio, la mayor inversión de las instituciones culturales este año, 21, se va a hacer en la manera de atraer públicos a los temas digitales y con contenidos digitales. Vosotros habéis hecho una experiencia que está recién estrenada, que es una experiencia sobre el mundo de la música con Dudamel, y que lo habéis convertido en la barraca contemporánea, ¿no? Algo que va a ir por todo el territorio, sitios grandes, pequeños o no, y que es una experiencia digital que luego se ve físicamente. ¿Estáis en este mundo del contenido nuevo diferenciado a lo anterior? Sí, claramente. Yo creo que la traslación de lo físico a lo digital tiene un cierto interés, no digo que no lo pueda tener, pero no puede tener ahí yo diría una proyección a futuro que marque nuevos hitos, ¿no? En este proyecto Symphony nosotros lo que hemos intentado es también, porque tenemos un modelo de explotación que nos ha permitido invertir en algo que se verá durante los próximos 10 años, y por eso hemos podido ser ambiciosos en cuanto a la capacidad de producción de un contenido específico, pero claramente hemos querido intentar entender que el nuevo lenguaje abría posibilidades de experiencia cultural novedosas, en el sentido de, bueno, pues pensar, en este caso, pues hay un momento en el que el espectador está dentro de un violín, escuchando un poco el sonido, que nadie de nosotros podrá nunca saber cómo suena un violín, pero bueno, cuando estás dentro de un violín dices, sí, debe sonar así. Quiero decir, hay unas oportunidades en lo digital que, en la medida en que uno pueda ponerle ahí innovación, imaginación y capacidad de pensar, yo creo que puedes acabar plasmando iniciativas que nos acerquen a una ampliación de públicos, que en definitiva es de lo que nosotros también intentamos ser muy valedores, ¿no? De iniciativas que posibiliten que personas que tienen un conocimiento muy relativo de una determinada disciplina encuentren en este tipo de proyectos el atractivo de decir, pues yo de esto quiero más, me interesará más, un día me iré a un concierto. Sí, siguiendo con vuestro plan de trabajo y vuestros sueños para este año 21, Pilar, ¿cuál es vuestra estrategia? ¿Qué queréis conseguir en este año? Que tú has dicho que era un año muy especial y en el que estábamos como empezando muchos de los temas que hay que desarrollar, ¿no? Sí, diría yo que es un gran momento para la industria editorial y que se está enfrentando ahora sí. Hablabas hace un momento, preguntabas sobre el tema digital. Yo creo que sobre los libros se dijo en su momento, se anunció la muerte del libro físico. Lo que pasó es que sobrevivió el libro físico y el electrónico. Es una industria totalmente inclusiva, digamos, de los cambios. Para nosotros creo que los retos estarían, primero, seguir publicando los mejores libros. Creo que ese es el centro de todo, tener las mejores historias. En segundo lugar, nos gustaría poder acompañar a las librerías en ese proceso de
transformación digital. Y nosotros somos un actor en la industria editorial en español fundamental para que eso sea posible. Y tercero, diría, cómo acompañamos también a América Latina en este momento tan difícil. Eso implica pensar también cómo las ferias del libro, como todos los encuentros. Decía hace un momento, yo también pienso que finalmente la lectura son dos soledades, unir dos soledades. Creo que ese es un poco el oficio del editor, unir al autor con ese lector, y que son dos actividades que se producen en soledad, pero mucho de lo que pasa para que estén conectados pasa en lo público. Quiero decir, las ferias del libro, los festivales, todo eso es como una comunión, ¿no? Un encuentro que no se ha podido hacer, que no se ha podido realizar, que está migrando muchísimo a lo digital, y en el que nosotros estamos también muy activos pensando formatos y maneras de llegar al público, porque creo que ahí vamos a vivir cambios profundos. Eso abre audiencias, pero también está muy disperso. Y para nosotros es, creo, una prioridad pensar cómo llegamos a los lectores. Esa será un poco la estrategia o el centro de nuestra estrategia durante… ¿Ha cambiado el éxito de la pandemia? ¿Ha cambiado vuestro ritmo editorial? ¿Se han editado menos libros que han estado más tiempo en las mesas de las librerías y han vendido más? ¿O se ha editado el mismo número de libros? El 2020 editamos menos libros porque estuvimos cerrados durante 2 meses y medio. Lo que ha pasado, y es otro de los cambios profundos de lo que implica que ahora 4 de cada 10 libros se vendan online. O sea, estoy hablando de distintos formatos: el libro físico, que se vende a través de una transacción online, el ebook, el audiolibro, porque nosotros también estamos en un estudio de formatos y de digamos, de ser creativos y diversos en los formatos. Esto ha hecho que, digamos, que esa migración al online también de algún modo desdibuje una dinámica que era intrínseca de la industria editorial, que estaba propulsada por las novedades. En el mundo digital, una novedad es el encuentro primero de un lector con ese libro. ¿Qué ha pasado durante el 2020? Hemos descubierto que la venta de libros de fondo es enorme, que de pronto si estábamos todos muy preocupados por la pandemia, los lectores querían leer el ensayo sobre la ceguera de Saramago, o La peste de Camus, o el diario del año de la peste de Defoe. Es decir, que había entre los hechos una relación con los libros que hacía que lo digital permitía que ese encuentro, que muchas veces era un libro no disponible en una librería, que ese encuentro fuera más natural. A mí me parece una muy buena noticia pensar que los libros de fondo, que la idea del libro yogur, que va a durar 2 semanas en la librería y si no sobrevive vuelve al almacén de una editorial, en este entorno puede cambiar. Y es ese punto de en qué momento un lector necesita un libro, el que lo digital puede propiciar más fácilmente ese encuentro. Yo creo que es un gran momento para los libros, y a mí me alegra mucho saber que los libros han sido compañía para pensar, para divertirse, para entretenerse, para aprender, para intentar pasar estos meses tan difíciles. Y aquí en el centro de todo, me gustaría cerrar con esto, creo que los autores, hablábamos antes de todo el entramado que hay detrás de las industrias en las que trabajamos. Bueno, yo siento una satisfacción enorme pensar que nosotros hemos seguido comprando derechos y que hemos vendido muchos libros, y en el fondo eso son regalías para los autores y hacer que la industria del libro siga muy activa y muy dinámica. Muy bien. Tomás, ¿qué objetivos tenéis? Bueno, nosotros tenemos 2 líneas paralelas de trabajo de forma obsesiva. Por una es reforzar nuestro apoyo al sector cultural, a los creadores, con nuestros programas de libros, de videojuegos, de teatro, de cine, de música. Y también investigar nuevos formatos. Yo creo que estamos en un momento de nuevas oportunidades, de investigar nuevos formatos con esta tecnología de la que antes estábamos hablando, para cautivar a nuevas audiencias a las que incorporar a nuestra pasión por la cultura. Y, por supuesto, soñar con que esto se pase de una vez y volvamos a la experiencia colectiva y humana de asistir a una feria de arte, de una feria del libro, a un concierto, a un festival, a ir a las exposiciones sin temor a atropellarnos en la fila de la taquilla, a recuperar
la vida tal y como la conocíamos hace casi un año. Y para el mundo de la música del que te hemos erigido en portavoz, ¿cómo se presenta el año? Se presenta muy mal, francamente muy mal. Los festivales entraron primero en la crónica esta casi literaria de suspender o aplazar el evento del año 2020 y ahora están pensando en cómo subsistir si consiguen o no realizarlo en el 2021. Las oficinas de contratación de los artistas están cerradas desde entonces y, por tanto, sin ningún tipo de ingresos. Las salas de conciertos cerraron la persiana aquel fatídico día de marzo y todo el entramado está parado. La industria discográfica está en stand-by porque están las compañías teletrabajando y con una mínima actividad editorial. Digamos que, francamente, está en una circunstancia muy, muy dramática. Por no hablar ya de como antes señalaba, de las industrias auxiliares, las de ticketing, las de soporte tecnológico, que están totalmente paradas o directamente cerradas, que es todavía mucho más dramático. Sí. Nadia, nos has comentado la unión de vuestros dos públicos en un solo contenedor, en un solo espacio. Barcelona, que es un proyecto nuevo, el tema digital. ¿Qué le dais importancia este año? Bueno, yo diría que un foco enorme es Barcelona, el KBR, ¿no? Llevamos solo 3 meses. Sí es cierto que fue una decisión que tomamos ya no hace 2 años todavía, año y medio más o menos, y nos ilusiona enormemente. Bueno, esperamos que a lo largo del año podamos ir arrancando también en lo presencial el resto de las actividades, ¿no? Tanto el auditorio como ese gabinete pedagógico, que ahora lo digital nos permite ir teniendo algo de oferta, ¿no? Cultural, pero el KBR es uno de los focos principales. ¿Por qué? Porque hay que rodarlo, ¿no? O sea, llevamos muy poco, no es ni siquiera rodarlo para afianzarlo. Cuando llevas tan poco tiempo, yo creo que al menos necesitas un primer año para luego decir, bueno, luego ya hay que ir asentándolo, ¿no? Y luego el segundo, si me preguntabas, nos preguntabas Sí. por 2, ¿no? Yo el segundo diría por ir renovando de alguna forma, no sé si es nuestra imagen. Yo creo que Fundación Mapfre, como tenemos una trayectoria muy larga, ¿no? Por la programación de pintura, el público nuestro es un público de una cierta edad, que ahora es un público que está más recluido en casa, ¿no? Que es el que se tiene que preservar y que cuidar. Es el público que ahora mismo viene menos. Pero yo ya desde hace tiempo lo que, como todos, buscas renovar y que los jóvenes, ¿no? Vengan a Fundación. Y ahora el proyecto digital nos permite acercarnos a ellos. Entonces, nosotros siempre cuidamos y en algunas cosas podemos resultar, no lo sé, o no sé si demasiado académicos o clásicos. Ahora el proyecto digital yo abogo mucho porque tengamos voces diferentes de esos programadores culturales, que puede ser una ilustradora, puede ser una poetisa, y que ellos creen, pensando también en nuestra programación, pero que tengan una voz propia, que no les digamos nosotros, no, hay que enfocarlo, el proyecto está con una idea clave, no, es decir, tú crea libremente basándote en lo que nosotros ofrecemos, en lo que somos. Entonces, espero que eso renueve, refrescar, diría un poco. Es lo que creo que el proyecto digital nos brinda. Pues bueno, serían un poco los dos focos. Muy bien. Pues así que la Fundación La Caixa es una de las mayores fundaciones del mundo y la mayor fundación española y por lo tanto tenéis un efecto proa, ¿no? De lo que pase. ¿Cuáles son vuestros puntos fuertes para este año? Mira, hemos hablado antes del proyecto Symphony. Hay un primer proyecto que es que Symphony crezca. Tendrá un espacio de réplica en Barcelona permanente y también intentaremos trabajar una versión para su posibilidad de itineración internacional. Creemos que en eso también es importante poder dedicarle energías. Es un año que estamos dedicando también a la creación de nuestro 9º Caixa Forum en Valencia, el espacio del Ágora de Calatrava, que ya está en sus trabajos de construcción y que este año 21 será un año crítico para que podamos abrirlo
en buenas condiciones en el año 22. Y también, algo de lo que también se ha hablado aquí mucho, estamos en una capacidad de generar también una plataforma de contenidos, tanto de cultura como de divulgación científica, a partir de todo lo que es la realidad de nuestra red de Caixa Forums, también de nuestro Museo de la Ciencia Cosmo Caixa, así como de lo que es el mundo de alianzas que nosotros tenemos con actores de la cultura y de la ciencia en el ámbito internacional, con quienes vamos a trabajar una propuesta propia de colaboración para tener también una voz en el ámbito digital. Hay quien dice este será nuestro 10º Caixa Forum en esta visualización online de contenidos. Bueno, para terminar este diálogo hablando de cosas reales, aunque creo que hemos hablado bastante de cosas reales todo el tiempo, decidnos por favor cuáles son vuestros grandes planes para este año. Un par de cosas que os tienen que salir, que es donde os vais a focalizar. Valerio, en el Círculo de Bellas Artes. Bueno, nosotros, por decir dos cosas solo muy rápidamente, estamos por un lado muy comprometidos con la internacionalización de nuestra casa, como Casa Europa, seguir en profundizar esas relaciones con esa European Alliance of Academies, que hemos constituido en el mes de octubre, la primera red de instituciones culturales europeas que se ha creado con 74 grandes instituciones culturales europeas, donde ya estamos compartiendo muchísimos recursos, muchísimos proyectos y también en gran medida enfocada a la obtención de fondos europeos, de proyectos europeos a través de esta red, dado que creemos que una fuente importante de financiación puede estar justamente allí y que en ese sentido la cooperación internacional hace la fuerza y es crucial. Y por otro lado estamos muy implicados en esta idea desarrollada a través de distintos proyectos de innovación crítica, es decir, queremos a través del diálogo sobre todo con universidades, pero también con otros agentes del sector cultural, poner de algún modo en duda el concepto dominante de innovación, hacer ver que puede haber una vertiente propiamente humanística, artística de la innovación que debemos aportar a la sociedad, que por supuesto la digitalización es fundamental, pero que también hay otras vías de innovación que debemos explorar. Y por eso pues, vamos a generar todo tipo pues, de congresos, de colaboraciones, de publicaciones alrededor de ese concepto de innovación crítica que estará en el centro de nuestra programación de los próximos meses. Y para el Teatro Real, ¿cuál es el plan estratégico de este año? A ver, creo que el de este año y el de siempre, ¿no? Es decir, el Teatro Real lo que pretende es que la ópera forme parte del consumo cultural de los ciudadanos. Es decir, creo que estamos aquí representantes de la cultura. El objetivo es que cuando planificamos nuestra vida cultural, nuestro fin de semana cultural, nuestra actividad cultural, ir a comprar un libro, ir a la exposición de libro, ir a una exposición, ir al teatro, ir al cine, en la ópera, esté en esa agenda cultural y no sea tan extraño decir voy a la ópera y sea igualmente común que decir voy a comprarme un libro, voy a ver una exposición o voy al teatro o voy al cine, ¿no? Si conseguimos eso, para el Teatro Real será una gran satisfacción. Además de eso, que sería nuestro desideratum y nuestra razón de existencia, sin duda hay que seguir trabajando en la digitalización, en la parte tecnológica, en el crecimiento del público. Hay que seguir creciendo en el público joven, es el futuro en todos los entornos y nos tenemos que adaptar a sus querencias y a sus necesidades y a sus apetencias. Y por último, pues sin duda, pues el Teatro Real tiene que ser no solamente la ópera nacional de referencia en España, sino el gran referente internacional de la ópera desde el punto de vista mundial, ¿no? Y en eso pues hay que crecer en espacios como es en Asia, donde hay un espacio para nosotros muy interesante, y hay que crecer sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Europa formamos todos parte y no es crecer, es estar, ¿no? Pero sí que Latinoamérica y Asia para el Teatro Real ahora son prioritarios. Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido un debate que ha dejado claro varias cosas, que el mundo de la cultura no se ha quedado parado, que el mundo de la cultura ha sentido que se estaba defendiendo unos valores que aportaban a la sociedad. Esperamos que también la sociedad haya sentido la cultura y que el mundo de la cultura son muchos mundos de la cultura con muchas situaciones económicas y que hoy estamos aquí en esta charla, grandes instituciones y grandes sectores, pero que todo el entramado cultural está viviendo una situación muy mala, que es la repercusión del problema general.
espero y os deseo que este año sea mejor que el anterior, es una obviedad, ¿no? Y que sea bueno y entre todos hagamos una cultura también más contemporánea aprovechando las enseñanzas.